¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 5, la segunda parte. Dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Dios nuestro, en estos momentos hay agradecimiento en nuestros corazones de saber que tú nos amaste de tal forma que diste a tu propio Hijo. Y gracias damos porque nuestro Señor Jesús sufrió todo el precio de lo que nosotros merecíamos. Él, por amor y por obediencia, lo hizo. Y te lo agradecemos, Dios nuestro. Y en estos momentos pedimos de que abras nuestros entendimientos para poder entender y comprender la palabra tuya. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el tema que hemos estado mirando, consejos de Pedro. Y simplemente para hacer un breve resumen, recordamos el llamado para el cual Dios, o mejor dicho, el llamado es mixto porque hay muchas cosas, órdenes que Dios le había dado a Pedro para utilizarlo, pero nosotros estamos resaltando dos que el Señor Jesús habló con él y que le había dicho. Por ejemplo, el primero era de confirmar a los hermanos. Ahora, ¿qué es confirmar? Ya se tiene un conocimiento, y confirmar es reafirmar eso, como remachar. Es como si alguien viene detrás de mí de que a lo mejor no enterré bien el clavo, y viene alguien detrás de mí y lo remacha para que entre bien y quede pero bien firme. Y una de las responsabilidades de Pedro era la de confirmar a los hermanos. Él había pasado por situaciones difíciles, vamos a hablar un poquito más de ellas, donde él había negado al Señor Jesús, y en estos momentos él se sentía muy fuerte, porque él dice: yo nunca te voy a negar, yo nunca lo voy a hacer. Pero el Señor tranquilamente, calmadamente y con amor le dice: Pedro, lo vas a hacer. Pero dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y después le dice: pero tú, una vez vuelto, en otras palabras, una vez de que hayas aprendido la lección, regresa y confirma a tus hermanos. El segundo de ellos, que también ya lo habíamos mirado, es cuando tiene finalmente Pedro la oportunidad de componer esta relación nuevamente con el Señor. Porque recuerden, se había quedado rota en el sentido de que Pedro lo había negado y aún no había tenido la oportunidad personalmente de decirle al Señor: Señor, perdóname, tenías la razón, Señor, discúlpame tal vez por todo lo que yo hice y causé, aunque todo era el plan de Dios, era el plan maravilloso de Dios. Y aquí en esta ocasión el Señor le dice: apacienta mis ovejas, o en otras palabras, pastorea mis ovejas. Ahora, ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué envuelve lo que es apacentar a las ovejas? Muchas diferentes actividades. Se les tiene que dar de comer, se les tiene que cuidar, se les tiene que proteger, hay que darles agua, hay que protegerlas de muchas cosas, hay que llevarlas al pasto correcto, es una infinidad de actividades y de responsabilidades que el pastor tiene que hacer con sus ovejas. Y la orden para Pedro fue: apacienta mis ovejas. Poniéndolo en un término que podamos entender un poquito más, es pastorea mis ovejas, donde la responsabilidad de él es estar cuidando por las ovejas. Y cuando llegamos aquí a Primera de Pedro, nos damos cuenta, han pasado alrededor de 30, 35 años
después de que el Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido al cielo. Y ahora encontramos a Pedro, porque cuando el Señor está hablando con él, todavía Pedro está en esa transición donde el Señor lo está transformando, donde el Señor está trabajando en su vida. 35 años más tarde, miramos a un Pedro, quien está poniendo en práctica estos dos puntos que al menos hemos empezado a ver, la de confirmar y la de pastorear. Y empieza a escribirle a los hermanos, quienes están en toda el Asia Menor, lo que es el día de hoy Turquía, para que puedan tener una idea, y los empieza a animar y les empieza a decir aquellas cosas que los van a ayudar para poder seguir adelante. Porque, y ahorita lo vamos a mirar, es como si a nosotros, ahorita de momento, se nos prohíbe reunirnos, se nos prohíbe ver la Biblia, y además de eso nos empiezan a perseguir, donde nos dicen, si te agarro, te voy a meter a la casa. Ahora, correr no necesariamente es malo, y quiero decirles, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros el instinto de preservación, de cuidar la vida, de proteger la vida. Y si alguien viene y me quiere hacer daño, si yo huyo, no necesariamente quiere decir que soy un cobarde. Ahora, quiero que me entiendan, ¿no? Porque sí va a haber la situación de que muchos tal vez en su corazón dicen, no, yo con Cristo no quiero nada que ver y mejor voy y me salvo. Estos hermanos, frente a esta grande situación, Nerón había empezado su reinado. Él era un hombre muy cruel, era un hombre muy malo, y había empezado una grande persecución en contra de los cristianos. Por supuesto, empezó en todo lo que es Italia, pero se empezó a extender a todo lo que era el Imperio Romano. Ya hemos mirado esto, donde Nerón difundió rápidamente la noticia que los cristianos habían encendido la ciudad de Roma, lo cual no había sido cierto. Había sido él mismo, en su afán de querer construir más y de tener estos edificios hermosos, por decirlo así, en honor de él. Entonces, para poder seguir haciendo esto, una de las cosas que hace, pone fuego a la ciudad y los culpa a los creyentes, a los cristianos. Ahora, como resultado, comenzó una cruel persecución contra los cristianos y pronto se extendió a todo el Imperio Romano, tocando lugares al norte de las montañas de Tauro, como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, impactando a los cristianos, a quienes Pedro llama exiliados. Ahí regresen en sus Biblias al capítulo 1, Pedro capítulo 1, primera epístola de Pedro, capítulo 1, y fíjense lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y fíjense los lugares: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Están sufriendo ellos esta grande persecución. Ahora, estos exiliados probablemente eran gentiles en su mayor parte, posiblemente también guiados a Cristo por Pablo y sus asociados y establecidos en las enseñanzas de Pablo. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. Y para que tengan una idea, Pedro les está escribiendo a todos los cristianos, a todos los creyentes que estaban en el Asia Menor. Ahí estas ciudades, estas regiones a las que Pedro se refiere, están ahí. Pero continuando, Nerón anuncia en el Senado esta grande noticia para él. Dice: los cristianos son los que han quemado la ciudad de Roma, y por consiguiente debemos de dar muerte a los cristianos. ¿Y saben cuál era? Era un emperador tremendo, porque todos conocen los grandes circos romanos que hay muchas arenas a través de todo lo que es Italia, a través de todo lo que son los lugares donde estaba el Imperio Romano, y en estos lugares era donde iban los gladiadores para pelear entre ellos.
Pero cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos, a ellos los ponían ahí. En primer lugar, para que estos gladiadores, entrenados para pelear, los mataran. Y también empezó a introducir fieras salvajes para que estas fieras los consumieran. Y ponía desde los bebés hasta los más viejitos. Y podemos mirar aquí al menos imágenes de cómo uno se puede imaginar de las cosas que sucedían. Pero una de las cosas más hermosas, ¿saben cuál era? De que todos estos queridos hermanos, cuando estaban a punto de perder la vida, según los grandes historiadores, estaban de rodillas orando a Dios. Y la gran mayoría era agradecimiento porque Dios les estaba dando la oportunidad de sufrir por el Señor. Después pueden leer, hay muchos historiadores que hablan de esto, hay como 2 historiadores italianos que escriben acerca de esto, y donde uno se queda pero admirado de estos hermanos. Entonces este es el cuadro en el cual se encuentran estos queridos hermanos. Y Pedro va ahora a escribir y los va a animar. Los va a darles las palabras que el Señor a través de su Espíritu Santo le está poniendo en su corazón, para que cuando estas palabras lleguen a ellos puedan encontrar el confort, puedan encontrar la fortaleza, puedan encontrar todo lo que es necesario para poder seguir adelante. Porque recuérdense, debido a esta persecución, estos hermanos han tenido que dejar todo. Dejaron todo. Es como nosotros, ¿no? Se va a quemar la casa, tenemos que salir corriendo. ¿Qué agarras? Agarramos lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Los hijos, la esposa, ¿no? Porque es lo más importante. A lo mejor muchos van a decir, no, pero todavía me queda tiempo, voy a regresar por algo más importante. Pero no hay tiempo. Ahora imagínense, estos hermanos tuvieron que escapar. ¿Qué llevaron con ellos? Nada. Por eso Pedro después va a decir, dice, así como están, como extranjeros y peregrinos, los empieza a exhortar. Pero regresemos, bueno, están ahí en el capítulo 1 y vamos a mirar las varias formas o las varias partes donde Pedro va a estar hablándoles y animándoles cuando están pasando por esto. Versículo 6, capítulo 1 y verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y me encanta lo que Pedro dice, ¿no? Dice, están alegres por lo que Cristo ha hecho en sus vidas, por la esperanza que está reservada a ellos en los cielos, de que no van a morir eternamente, porque su vida está escondida en Cristo. Y por eso Pedro dice, en lo cual, dice, os alegráis, aunque ahora, en este momento, por un corto tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y fíjense, aquí Pedro entonces ahora da, ¿por qué Dios envía las pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a ser probados con un propósito, y va a ser para la gloria de Dios. Pero como dice aquí, ¿cómo se prueba? Con fuego. Ahora, el fuego es algo que duele, es algo que quema, es algo que va a quitar aquellas cosas que son asperezas. Pero el propósito es de que nuestra fe sea hallada mucho más preciosa que el oro, y que el nombre del Señor sea glorificado a través de estas vidas. Y dice versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y me encanta lo que hace Pedro. ¿Qué es lo que pasa? Me duele la muela, no voy a la iglesia, me quedo en la casa, ¿y qué pasa? Entre más pienso y pienso que me duele la muela, más me duele, ¿no? Porque la mente está ocupada nada más en el problema, en las cosas que nos están sucediendo. ¿Qué es lo que hace Pedro?
los enfoca en las cosas celestiales, en lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Y eso qué es lo que ha traído ahora en sus corazones? Ahora está trayendo este gozo, está trayendo esta alegría, porque saben, ciertamente estamos sufriendo por el Señor, pero el fin va a ser un fin glorioso. Porque vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor. Ahorita le amamos, pero no le hemos visto cara a cara. Pero qué hermoso va a ser aquel día, ¿no? Cuando caigamos de rodillas delante de Él y le podamos decir: gracias, gracias Señor. Gracias por la obra que tú hiciste por mí. Continuando adelante en el versículo capítulo 3 y versículo 14. Capítulo 3 y verso 14. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, dos cosas. Están sufriendo por culpa, no por culpa, pero la reacción de la ley que dio Nerón. Están sufriendo de las autoridades que están a su alrededor, pero también de la gente que está en estas ciudades a las cuales ellos han podido escapar o están ahí y están siendo atacados. Y fíjense lo que dice Pedro, dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces están sufriendo por su testimonio, están sufriendo porque tienen su fe depositada en Cristo. Y Pedro les dice: no se amedrenten, no se conturben, al contrario, fíjense en quién tienen su esperanza, porque son bienaventurados, porque Dios les está permitiendo no tan solo el dar testimonio en medio de las pruebas, pero principalmente el presentar a Cristo. Por supuesto, ellos los están mirando a los judíos como malhechores, porque dicen: ustedes fueron los que incendiaron a Roma. Pero no había sido la verdad. Había sido todo lo contrario. Después, capítulo 4 y verso 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los santos, conforme a la voluntad de Dios. Versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo Pedro está resaltando las situaciones por las cuales estos creyentes están atravesando. Y llegamos entonces al capítulo 5 y versículo 6. Y Pedro va a empezar con esta palabra: humillaos, humillaos. Porque es una palabra muy importante y es una acción también muy importante de parte de nosotros como los hijos de Dios. Porque tenemos nosotros que estar debajo de la autoridad de Dios y no sobre la autoridad de Dios. Y
¿Qué quiere decir humillados? Bueno, tenemos que reconocer a nuestro Señor como lo que Él es. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y nosotros estamos debajo de Él. Debemos de reconocer que su voluntad es perfecta. Debemos de reconocer que todo lo que Él pide de nosotros en sumisión, en humillación, tenemos que estar debajo de Él, obedeciendo, haciendo y cumpliendo los deseos que Él pide de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué es lo opuesto a humildad? El orgullo. El orgullo. Y el orgullo es algo que Dios detesta. Y Dios, porque el orgullo es pecado, que sale dentro de la carne y de lo pecaminoso de cada uno de nosotros, que se revela en contra de las cosas de Dios y que no quiere reconocer que Dios es el Señor y que Dios es el que nos ha formado. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar humillados delante de la presencia de Dios, y nuestro proceder, nuestras acciones, nuestro todo debe de demostrar esa humildad, esa humillación que tenemos delante de Dios. Y esto va a ser pero muy muy importante a través de toda la Biblia, porque el Señor en muy diferentes pasajes va a estar resaltando esto. Por ejemplo, si quieren pueden anotar los versículos, porque van a ser bastantes y voy a ir un poco rápido. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro, como el versículo que estamos leyendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Segunda de Crónicas 12:6: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Nehemías 8:6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y hay muchos más versículos y nunca terminaría de leérselos y de comentárselos, y pasajes donde está hablando acerca de esto, pero creo que se pueden dar cuenta la gran importancia que tiene el estar humillados delante de la presencia de Dios, porque esto va a demostrar no tan solo que Él es nuestro Señor, no, porque por eso el Señor durante su ministerio le decía a toda la gente: todos ustedes me dicen Señor, Señor, pero es un título vacío, porque no les importa, porque no me obedecen. Y nosotros muchas veces llegamos a lo mismo, le decimos Señor, pero es simplemente una palabra hueca, porque al final de cuentas tú y yo hacemos lo que nosotros queremos. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Lo que Dios desea. En el Antiguo Testamento, Dios que pedía y quería que su pueblo se humillara ante Él, y les dio grandes promesas: si ustedes se humillan, van a recibir grandes bendiciones. En el Nuevo Testamento tenemos también de que si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él nos va a exaltar. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando lo podemos hacer. Pero después dice: humillaos, y dice la poderosa mano de Dios. Y esta mañana estaba leyendo un pasaje, bueno, no me va a dar tiempo a terminar, así es de que vamos a leer el pasaje. Ahora sí, abran sus Biblias en Nehemías 9. Y Nehemías 9 nos va a dar un resumen bastante rápido de lo que es este poder de nuestro Dios, de lo que es esta mano poderosa de nuestro Dios. Y me encanta la forma en cómo el escritor va a ir resaltando
cosas que muchas veces nosotros ni siquiera nos las imaginamos, de este grande poder de nuestro Dios. ¿Lo tienen? Nehemías está, para que se encuentren, está después de Esdras y también antes del libro de Esther. Muy bien, Nehemías capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 5, pero a la mitad. Y dice así: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6, Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Y aquí cuando lo estaba leyendo me quedé realmente admirado, ¿no? Porque ¿cómo sabía el escritor de que no es nada más este cielo que nosotros miramos, sino de que hay un universo grandísimo, grandísimo, que nuestro Dios ha creado? La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Será grande el poder de nuestro Dios? Es un poder tremendo. La mano de nuestro Dios es poderosa. Nuestro hermano Carlos nos estaba explicando, ¿no?, cosas científicas que muchas veces pasan por arriba de nuestra mente, porque tal vez las entendemos un poco, tal vez no las entendemos, pero qué hermoso es mirar realmente la belleza de la creación de nuestro Dios. Y aquí el escritor está resaltando el poder de Dios en cómo Él hizo todas estas cosas. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ahora aquí nuevamente el escritor está hablando, antes de que sucedieran estas cosas, la forma en cómo Dios ya le había dado la promesa a Abraham, y de cómo él iba, su descendencia, cómo iba a gozar de esta tierra prometida, y cómo iba a expulsar a todas estas naciones, aún tal vez cuando tal vez ni existían estas naciones, pero cómo se cumple. Y para mirar nuevamente ahora no tan solo el poder de Dios en el universo, en toda la naturaleza. Y quería hacerles una sugerencia. Por favor, no usemos el término la madre naturaleza, porque es incorrecto. ¿Okay? Allá afuera, cada ratito estamos siendo bombardeados, la madre naturaleza, que hay que cuidarla, lo cual es correcto, tenemos que cuidarla, porque es como administradores de las cosas que Dios nos ha dado, tenemos que ser buenos administradores. Pero no es la madre. Todo ha sido creado por Dios. ¿Ok? Entonces no caigamos en el error del mundo y de que empecemos a decir, sí, hay que cuidar a la madre naturaleza. Hay que cuidar a la naturaleza, por supuesto. ¿Ok? Bueno, entonces los primeros versículos nos hablaba de la creación de Dios, del universo, y ahora el escritor se reduce a la tierra, a un personaje, para mirar la mano maravillosa de Dios en cómo llama a alguien, cómo lo protege, y aún antes de que sucedan las cosas le da estas promesas de lo que va a estar sucediendo. Versículo 9. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dice que demostró estas grandes maravillas con el pueblo de Egipto. ¿Cuántos milagros o cuántas maravillas hizo Dios? 10. Que trataron de... Es lo que pasa con los científicos muchas veces, ¿no? Eso es fácil, eso yo lo puedo replicar y lo puedo hacer fácilmente.
pero no pudieron. O si intentaron, pero porque la mano de Dios es todopoderoso. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Y para hacer las cosas aún mucho más difíciles, como sabemos, todo el país es como decir todo este cuarto. Este es todo Egipto. Sucedieron todas estas plagas, estas 10 plagas. Pero por decirlo así, el pueblo de Israel estaba en la banca 1 y la banca 2. En esas 2 bancas no pasó nada. Y uno se queda, esto es imposible. ¿Cómo es de que en todo sí, pero aquí no? Solo el poder de Dios. Es un poder maravilloso y es un poder tremendo lo que nuestro Dios hace. Después, versículo 11, fíjense, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y nuevamente, Dios, creador de todo este universo, creador de todas las cosas que miramos aquí en la tierra, usando su poder para protección a su pueblo. Y aquí miramos un milagro que va en contra de todas las leyes físicas, ¿no? ¿Cómo es de que Dios puede parar, puede dividir este mar? Las aguas tienden a venirse, pero Dios como que puso estas paredes y las aguas se quedaron en su lugar. En otras palabras, no llenaron este camino que Dios había abierto para que el pueblo de Israel pasara en seco. Apenas pasaron, ¿qué hace Dios? Regresa a las aguas. Y me encanta aquí cómo lo pone el escritor, dice como si fuera una piedra, estos egipcios se hundieron, se fueron hacia abajo. Ahora, no tan solo eso, pero en un desierto, ya lo hemos mirado y muchos hermanos han hablado acerca de esto también, es un lugar pero muy caliente, donde, bueno, las diferencias en temperatura, en la noche muy frío y en la mañana, en el día, pero muy caliente. ¿Qué hace Dios para con su pueblo? En el día, una nube para que vayan en la sombra, para protegerlos. En la noche, aquella columna de fuego alumbrándoles y dándoles el calor que ellos necesitaban. ¿Será grande el poder de Dios? ¿Será grande? Continuamos. Versículo 13. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y aquí me maravillo, ¿no?, de lo que es nuestro Dios. Juicios rectos. Vivimos en un mundo donde la injusticia prevalece, donde el mundo se va de un lado o del otro lado, pero nunca justos, nunca en la justicia. Dios da juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Versículo 14, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora viene, a partir del versículo 15, nos vamos del todo el universo al hombre, en cómo Dios llama a Abraham y cómo él iba a hacer esta grande descendencia, pero ahora se va a las necesidades del ser humano. Versículo 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. ¿Qué les da Dios? El maná, este pan del cielo, para que no perecieran, sino para que no tuvieran hambre y pudieran estar satisfechos. Cuando tuvieron sed, Dios les da eso. Siguientes versículos, simplemente el escritor se voltea ahora para mirar lo que es el hombre. Y el hombre es un hombre incrédulo. El hombre es un hombre orgulloso. ¿Y qué es lo que hace este pueblo? Aquí lo miramos. Versículo 17. No quisieron oír
ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y pudiéramos decir, qué tontería, ¿no? Dios los ha librado, Dios les ha dado la libertad, Dios los está protegiendo, pero el corazón humano, apartado de Dios, que dice, esto no es suficiente. Mejor me iba, y hay muchos creyentes que han usado esta frase, mejor me iba antes de conocer a Cristo. Y qué triste, qué tristeza de el corazón humano lleno del orgullo nos separa de nuestro Dios, porque queremos ponernos con el orgullo, creemos que somos mejores que Dios. Creemos que sabemos mejor las cosas que Dios. Y esto es lo que nos hace entrar en esta rebelión. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, y fíjense lo que dijo el pueblo de Israel, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. ¿Saben cuántos días habían pasado? Desde que Dios lo sabía, desde que este pueblo había mirado las grandes maravillas que Dios hizo en Egipto, y ahora llegaron aquí a Sinaí. 60 días. En 60 días se les olvidó 10 milagros imposibles para el ser humano, pero posibles para Dios. Ellos lo experimentaron. Experimentaron el cruce del Mar Rojo. ¿Quién puede abrir el mar? Les da Dios de comer, les da Dios agua. Y ahora dice el escritor, levantan esta estatua de fundición y le dicen, oh, tú nos sacaste de Egipto. 60 días después que fueron sacados con mano poderosa de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que es el corazón humano? El corazón humano no quiere reconocer de que hay un Dios. No quiere reconocer de que este Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, al Señor Jesucristo. Porque prefieren vivir en su pecaminosidad, prefieren vivir en todo su lascivia, en esta porquería, quieren seguirse revolcando en esto, pero nunca tener que reconocer que Cristo tiene la verdad y que Cristo tiene vida eterna. Y qué triste, porque mucha gente se va a ir al infierno por rechazar a su Hijo, por rechazar al Señor Jesucristo, por rechazar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y decir, yo no lo necesito. Y decir, yo estoy bien. Pero miramos acá, este pueblo, todo lo que ha hecho. Pero me encanta el versículo 19. Dice, tú, con todo, por tus muchas misericordias, fíjense, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios? Él no es como nosotros los humanos. O tú me la hiciste, bueno, ahora me la pagas, ¿no? O tú Y siempre el ser humano quiere desquitarse. Nuestro Dios, a pesar de que hemos pecado en contra de Él, ¿qué es lo que Él hace? Nos extiende su misericordia, nos extiende su perdón, nos extiende sus brazos amorosos, porque Él quiere y desea de que nosotros andemos en sus caminos. Ahora no tan solo eso, versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Versículo 21, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Fíjense, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Ahora, nosotros ¿cuántas veces lavamos la ropa? Y a las tantas veces que la lavamos ya se empezó a despintar, o si la lavásemos como en aquellos tiempos antiguos de estar en la piedra, ¿qué pasa con la ropa? Los hilos se empiezan a separar y poco a poco se va a ir rompiendo y a lo mejor en un par de meses ya necesitamos ropa nueva.
40 años, no necesitaron zapatos y no necesitaron ropa. Otra grande maravilla de Dios. Si nosotros lo miramos y decimos, como que no le damos mucha importancia. Pero fíjense el poder de Dios, el poder de nuestro Dios. Continuando, versículo 22, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Esto es el poder de Dios y las grandes maravillas de Dios. Pero el pueblo, versículo 26, pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y continúa, ya el tiempo nos ha ganado, pero me encanta la forma en cómo aquí podemos mirar en una forma resumida todo el Antiguo Testamento y mirar el grande poder de nuestro Dios. Y Pedro nos está exhortando a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y recordemos, queridos hermanos, el orgullo, la desobediencia, la soberbia, y pudiéramos continuar con la lista de cosas. Nada de eso agrada al Señor, porque eso es parte del pecado, parte de lo que nuestro Señor vino a terminar. Así es de que nosotros, como sus hijos, somos exhortados a estar humillados delante de la presencia de Él en todo lo que hacemos. Obediencia a Él, a sus mandamientos, obediencia a Él, a su voluntad, aceptar las cosas como están, porque nuestro Dios en su grande voluntad nos ha puesto ahí. Tenemos que estar, los viernes estamos estudiando ahorita de contentarnos, de estar alegres en la condición en la que estamos, porque nuestro Dios nos ha puesto ahí. Y entonces cuando lo hacemos, eso estamos demostrando esa humillación a los planes de nuestro Dios, sabiendo de que Él es un Dios sabio, que conoce todas las cosas aún antes de que pasen, y Él sabe por qué nos está pasando por esa situación. Y como Pedro lo decía, resumiéndolo rápidamente, para que nuestra fe, al ser probada, mucho más preciosa que el oro, salga y que sea para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesús. Oremos. Dios nuestro, gracias te damos por estos momentos que hemos pasado alrededor de tu palabra. Y te agradecemos, Dios nuestro, porque estamos realmente delante de un Dios todopoderoso, delante de un Dios quien en su sabiduría creó los cielos y la tierra. Y como hemos leído también, aún los cielos de los cielos, todas las galaxias, todas las estrellas, todo lo que muchas veces ni siquiera nos podemos imaginar. Pero también tú creaste este mundo y nos has puesto ahora también a nosotros en él. Y tu deseo es de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos ponemos en tus manos, Dios nuestro. Úsanos, transfórmanos, quita las asperezas y permite que la persona de nuestro Señor Jesucristo sea forjado en cada uno de nosotros, a fin de que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Te alabamos y te glorificamos, y te agradecemos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.